Doy gracias a Dios por esta oportunidad que se me ha dado. Para mí es una gran responsabilidad pararme en este lugar, ya que ustedes tienen el mejor expositor de la palabra que yo he escuchado en mi vida. El pastor Hermes Tavera no solamente es pastor, es mi colega, pero fue mi profesor y es mi amigo. Y para mí es un privilegio estar delante de ustedes y que Dios sea glorificado. Me ha invitado para compartir la palabra. Él no está con nosotros, como ya ustedes saben, por algunas razones. Él quería hacerlo, quería estar, pero se le salió de sus manos. Pero estamos contentos de estar acá y en esta mañana quiero compartir con ustedes el texto más famoso que todos los cristianos conocen, e incluso hasta los que no son cristianos lo conocen. ¿Cuál es ese texto? ¿Cuál es el texto? Juan 3:16. ¿Quién no conoce a Juan 3:16? Una pregunta, ¿quién no ha escuchado a Juan 3:16? Honestos, sean honestos. ¿Hay alguien aquí que no nunca han escuchado Juan 3:16? Perfecto, hay alguien. ¿Alguien más aquí nunca ha escuchado lo que dice Juan 3:16? ¿Ah? ¿Usted tampoco nunca ha escuchado? Ok, muy bien. Solo 2 personas no han escuchado que dice Juan 3:16. Juan 3:16 es el texto más hermoso que la Biblia tiene. Es el texto no solo más hermoso, sino más famoso, porque es el texto que nos habla de la esencia de Dios. Es el texto que nos presenta la esencia de Dios. Toda otra característica de Dios se suma en esta característica. Y Juan 3:16, vamos a repetirlo todos. Comienza de la siguiente manera, voy a contar 3. 1, 2 y 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ese es el texto más famoso que nosotros conocemos. Y esta mañana yo quiero que veamos el texto y lo que tiene allí. Antes de ir a la palabra, quiero pedir la dirección de Dios en este momento. Padre bueno, damos gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra. Y nuestros corazones se acercan a ti con humildad, queriendo escuchar lo que tú nos tienes que decir. Que tu presencia, oh Dios, pose en este lugar. Y que al estudiar sobre tu amor, tú puedas llenar nuestros corazones de paz, de gozo y de un deseo de responderte conforme a ese amor. Que podamos experimentar la paz de tu presencia y que nos guíes en este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juan 3:16. Juan es el evangelista que conoce a Jesús como ningún otro evangelista lo conoce. Es el evangelista, es el discípulo de Jesús que estuvo más cerca de Jesús como ningún otro discípulo. Es el discípulo que en la cena estaba recostado de su pecho. Es el discípulo que nunca abandonó a Jesús, aun cuando estaba frente al concilio, cuando acusaban a Jesús. Es el discípulo que conoció tan cerca a Jesús, que es el único que habla más profundamente de la esencia de Jesús. Y en Juan y en sus evangelios, en su evangelio y sus cartas, él habla mucho acerca de Jesús, y una de las cosas que habla mucho sobre él es sobre su amor, sobre el amor. Por eso se conoce a Juan como el discípulo amado.
Y en este verso, Juan 3:16, nosotros encontramos dos cosas. Encontramos allí una acción de Dios y encontramos una respuesta humana. Juan 3:16, si lo leemos otra vez, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La acción de Dios, ¿cuál es? Que Dios único unigénito amó y dio. La acción de Dios es amar y dar. Y segundo, la respuesta humana. ¿Cuál es la respuesta? Todo aquel que cree, todo aquel que responde a ese amor, creyéndole a Dios, dice Juan, tendrá vida eterna. Así es que encontramos acá un acto divino y encontramos una respuesta humana. Y el acto divino comienza Juan diciendo, porque de tal manera amó Dios. Hay un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. ¿Cuántos han escuchado sobre ese libro? Los 5 lenguajes del amor. Es un libro escrito por Gary Chapman, I think it is. En la cual él presenta las formas como las personas aman, cómo manifiestan su amor. Y pues entre ellas están, por ejemplo, tiempo de calidad, actos de servicio, está también palabras de afirmación, ¿verdad? Entre otras. ¿Perdón? Regalos, dar regalos, correctamente, es otro lenguaje del amor. Mi esposa me dice que su lenguaje del amor es cocinar, porque a ella le encanta cocinar. Y cuando yo estaba buscando novia para casarme, yo era un poco picky, un poco, ¿cómo se llama? Picky, I was demanding. ¿Ah? ¿Verdad? Muy escogedor. Así es que yo siempre decía, Señor, yo quiero una mujer que tenga estas características. Y comenzaba a enumerar lo que yo quería en una mujer. Y ¿saben qué pasó? Con el tiempo me di cuenta que tuve que bajarlo un poquito más porque ahorita les voy a contar lo que me pasó. Pero al final me quedé con 4. Y una de esas era que cocinara, que supiera cocinar, que le gustara cocinar. Y bueno, Dios me la dio. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que Dios amó. Dios amó, pero la forma de Dios amar, dice el texto, que Él dio. Él dio. Podremos decir tal vez que si usamos los lenguajes del amor, Dios es el Dios que le gusta amar dando. Ahora, cuando hablamos del amor de Dios, y hablamos de que Dios da, ¿qué Dios dio? ¿Qué Dios dio? ¿Cómo Dios mostró su amor? Dando. ¿Qué fue lo que dio? Dio a su hijo unigénito. La palabra unigénito es solamente dicha para Jesús en el libro de Juan. Los demás discípulos no usan esa palabra para referirse a Jesús. En el caso de Juan, cuando él presenta a Jesús, Juan descorre el velo de la persona de Jesús. Y Jesús no es solamente aquel que vino en el vientre de María. Jesús no es solamente aquel que vino al mundo. Él es el unigénito de Dios. Y eso significa que Él es el único en su clase. Nadie como Jesús. Jesús es el único que tiene la relación con Dios más perfecta porque Él es Dios. Es Juan que presenta que Él es Dios, estaba con Dios en el principio y ese es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. El texto dice que Dios dio a Jesús, dio a su único hijo y de esa manera nos amó. ¿Alguien podría amar a alguien, a otra persona dando a su hijo? Y me llega la historia de Abraham. Dios le pidió a Abraham su hijo unigénito. Abraham tenía 2 hijos, pero Dios le pidió su hijo unigénito. Dios le pidió a Abraham el único hijo
Aunque tenía dos, el texto de Génesis 22 dice, dame tu hijo, tu único hijo. ¿Por qué? Porque ese es el hijo de la promesa. Ese era su único unigénito. Dios dio su hijo unigénito. Y de esa manera manifestó su amor. Porque de esta manera, dice Juan, porque así amó Dios al mundo. Es una representación, es una demostración de amor. ¿Cómo puede medirse el amor? Hay cosas que tienen medición. Nosotros tenemos probetas, tenemos cintas para medir y medimos muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Las cosas de Dios no se pueden medir. Dios no podemos tratar de entenderlo científicamente, usando el método científico. Y a mucha gente trata de explicar a Dios y no creen en Dios porque yo nunca he visto a Dios y Dios no puede ser medido, la profundidad de Dios no se puede conocer y entonces como no pueden medir a Dios, entonces yo opto por no creer en alguien que no existe y que yo no pueda estudiar y manejar con mis propios métodos. Medimos muchas cosas, pero ¿quién puede medir el amor? ¿Se puede medir el amor? ¿Tú puedes medir el amor que sientes por tu esposa? ¿Puedes medir el amor que sientes por tus hijos? ¿Hay algo que pueda medir? Ok, yo amo en tanta cantidad a mi hijo o a mi esposa, a mi mamá, a mi madre. ¿Cómo se puede medir el amor? No hay nada que físicamente pueda usarse para medir el amor. No puedes ir al psicólogo y que él determine cuánto amas a tu esposa o a tu esposo. Él no te puede decir en qué medida, cuánto tú amas a tu mamá, a tu papá o a tus hijos. Pero en este texto se muestra que la mayor medida de amor, la demostración de amor, la mayor medida de amor, la manifestó Dios. Y la hizo, esa medida se mide en entregar a su único hijo, en entregar a su hijo unigénito. ¿Para quién? ¿A quién amó Dios? Dice el texto. ¿A quién amó Dios? Amó al mundo. ¿Solamente a la gente buena? Dios amó al mundo. Lo amó de tal manera que entregó a su único hijo. ¿Saben ustedes? El libro de Romanos nos dice en el capítulo 5 que cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Cristo se dio por nosotros. Es fácil amar a quien te ama. Es fácil amar a tus seres queridos. Es fácil amar a quien te trata bien. Es fácil amar a aquellos que te dan cosas. Es fácil amar a aquellos que están cerca de ti. Es fácil amar a aquellos que sienten aprecio por ti. Eso es fácil hacerlo. Pero en el caso de Dios, Dios amó a un mundo que no quería saber de él. Dios amó a un mundo que era su enemigo. Dios amó a un mundo que se unió a Satanás en rebelión contra él. Y el amor de Dios es más grande que todo, porque el amor de Dios fue más allá que simplemente amar a los buenos. Quiero decirte que en última instancia tampoco ninguno es bueno, dijo Jesús. Ninguno hay bueno. Solamente mi Padre, dijo Cristo Jesús. Entonces el amor de Dios no solamente se manifiesta en el que dio, sino que dio a su hijo por gente que era enemiga de él. ¿Cómo? ¿Qué dio? Cuando Dios dio a Jesús, ¿qué dio Dios? El libro de Romanos, quiero que leamos allí el capítulo 8, versículo 32. ¿Qué dio Dios cuando entregó a su hijo Jesús? Romanos capítulo 8, versículo 32. Nos dice lo siguiente: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él? ¿Qué cosa? Cuando Dios nos amó, ¿qué nos dio Dios? En Jesús. Cuando Dios entregó a Jesús,
¿qué entregó por nosotros? ¿Qué entregó por el mundo? Lo entregó todo. En Jesús, Cristo, Dios te entregó todo. El texto de Romanos dice que el que no escatimó su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, nos dará con Él, con Jesús. Es decir, en la dádiva de Jesús nos dio todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todo es todo. En el libro de Pedro, la segunda carta de Pedro, vamos a ver qué cosas Dios nos dio. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En este texto dice que lo que pertenece a la vida, número 1, y lo que pertenece a la piedad, número 2, se nos han sido dadas. Cuando Dios nos dio a Jesús, con Él nos dio todo. Primero, lo que pertenece a la vida. Cristo, según Juan, es el creador de todo lo que existe. Tú respiras porque por la gracia de Cristo tú estás vivo. El aire que tú respiras lo creó Jesucristo. La madre que tienes te la dio Jesucristo. Los hijos que tienes te los dio Jesucristo. El acto que tienes de ver, de discernir, de pensar, te lo dio Cristo. Cuando Dios dio a Jesús, lo dio todo. Todo lo que pertenece a la vida te lo ha provisto en Cristo Jesús. Porque en Él nos movemos y somos. En Cristo Jesús habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y todo lo que tú puedes tener en la vida es porque Dios te lo ha dado en Cristo Jesús. Dios habló a los israelitas y les dijo: no te olvides de Jehová tu Dios. Cuando entres a la tierra y tú prosperes y tú consigas casas y crezcas y prosperes, consigas dinero, tengas todo lo que necesitas, no digas en tu corazón: la fuerza de mi mano me trajo toda esta riqueza, sino recuerda que Jehová tu Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. Reconoce a Jehová tu Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando el Padre dio al Hijo, en Cristo tú recibiste todo lo que tiene que ver con la vida. Pero Pedro también dice que en Cristo, o que lo que has recibido también es concerniente a la piedad. Lo que está diciendo es que Dios ha provisto fuerzas para que tú puedas vencer al mal y ser un buen cristiano. Dios ha provisto lo que tú necesitas para vivir una vida piadosa. En Cristo Jesús, Dios ha provisto que tú puedas ser victorioso sobre el pecado. Y es posible que tú estés luchando en tu corazón por ser fiel a Dios. Es posible que hay cosas en tu vida que te están impidiendo servir a Dios como deberías servir a Dios. Es muy posible que hayas cosas que tú no has vencido y quieres vencer, pero no has podido. Es posible que tú estés luchando contra hábitos malsanos que destruyen tu vida, que destruyen tu familia, que destruyen tu hogar, que destruyen tu relación con los demás, que destruyen tu matrimonio. Y has estado luchando muchas veces para obtener la victoria, pero no has podido. Pues quiero decirte buenas nuevas. En Cristo Jesús, Dios ha provisto todo lo que necesitas para la vida y para la piedad. En Cristo Jesús, Dios ha provisto el poder necesario para que tú puedas ser un vencedor.
En Cristo Jesús Dios ha provisto lo necesario para que tú puedas participar de la naturaleza divina. Así es que cuando el Padre dio a Jesús, lo dio todo, lo entregó todo. Y la manera de Dios amarte, de Dios amarme, era entregando todo en Cristo Jesús. El texto de Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. Y entonces, ¿cuáles son las implicaciones de que el Padre dio a Jesús? Cuando leemos el texto en su contexto, el versículo anterior, vamos a ver algo interesante. ¿Qué implicó el que Dios diera al Hijo? ¿Cuáles son las implicaciones de que el Hijo viniera por nosotros? Si ustedes leen a Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, miren lo que dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si ustedes notan, el versículo 14 y 15 y el versículo 16 tienen un mismo concepto. Y de hecho, el versículo 15 es un verbatim, repite exactamente lo que dice la segunda parte del versículo 16. En el versículo 16, Juan presenta al Dios que amó tanto que dio a su Hijo. ¿Ok? Pero en el versículo 15, Jesús dice, versículo 14, perdón, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ese versículo estaría en contraste con de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, es el contraste entre esa parte del versículo 16 es el versículo 14, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La segunda parte del versículo 16, para que todo aquel que en él crea, bueno, se repite entonces en la parte del versículo 15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que entonces ahora tenemos que ver, cuál es la esencia o la implicación de que Dios enviara a su Hijo, de la misma manera como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Juan hace un contraste entre Moisés y Jesús. La primera mitad del libro de Juan aparece un contraste entre Jesús y Moisés unas 7 veces. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 se puede encontrar que Juan hace un contraste entre Moisés, lo que dijo Moisés, y lo que Jesús enseñó. Y la razón de eso es porque cuando Juan escribe, había muchas de las cosas que había, entre tantas cosas que había del contexto, es que los judíos no querían aceptar en sus sinagogas a cristianos. Judíos que se habían convertido al cristianismo, habían aceptado a Cristo Jesús. Hay una diatriba en el libro de Juan entre los fariseos y los judíos y Jesús por la autoridad de ellos que viene de Moisés, por la autoridad de Moisés y por la autoridad de Cristo Jesús. Juan en ese tiempo está escribiendo su evangelio y eso sale a relucir mucho. 7 veces se encuentra ese contraste entre Moisés y Jesús. Y en este capítulo 3, esta es una conversación Jesús con Nicodemo. Jesús hace el contraste entre Moisés y Cristo. Y dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ese episodio fue
cuando los hijos de Israel venían de Egipto a Canaán. Cuando estaban de Egipto a Canaán, por alguna razón, a pesar del amor que Dios les mostró a ellos, les mostró un amor incomprensible. Dice la Biblia que no le faltó comida, su ropa nunca se envejeció, nunca se enfermaron. 40 años andaron en un desierto y tuvieron todo, la provisión que Dios les pudo dar. Y les manifestó su amor. Sin embargo, ellos se rebelaron contra Dios. Y se rebelaban y se rebelaban. Y en el capítulo 21 aparece esta rebelión, una de las tantas rebeliones del pueblo contra Dios. Y entonces, en esta ocasión, Dios hizo algo diferente. Dice el texto que en Números 21:6, que Jehová envió entre el pueblo serpientes. ¿Por qué? Bueno, porque habló contra Moisés, versículo 5. ¿Por qué nos hiciste subir? Primero, habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para morir en este desierto? No hay pan ni agua, y vuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, refiriéndose al maná. La gente nunca se satisface. Nosotros nunca estamos satisfechos. Muy a menudo pensamos en las cosas malas que nos pasan, en nuestras tragedias, pero nunca meditamos en las bendiciones que Dios nos ha dado. Damos por sentado que respiramos todos los días. Damos por sentado que nos levantamos de nuestra cama. Damos por sentado que nos acostamos y nos vamos a levantar al otro día para trabajar y para hacer de todo. Y no damos importancia al hecho de que Dios es quien nos da el privilegio de hacer eso. Y muchas veces somos más miserables. ¿Sabes por qué? Porque pensamos poco en cómo Dios me ha bendecido, cómo Dios ha sido bueno conmigo. Ellos se rebelaron contra Dios, y entonces dice el texto que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Así es que en el versículo 8 Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, una serpiente de bronce, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, estoy leyendo el versículo 9, y la puso sobre un asta. Cuando una serpiente mordía a alguno, miraban a la serpiente de bronce y vivía. Las serpientes mordían a los israelitas, eran serpientes venenosas, y dice que mucho pueblo murió. En la Biblia, la serpiente es un simbolismo de Satanás. ¿Se acuerdan de la primera serpiente de Génesis 3? Génesis 3 habla de una serpiente que engañó a Eva. Y cuando Dios habla con esa serpiente, que en última instancia ya nos damos cuenta que no es una simple serpiente, la serpiente es un medio de otra entidad para engañar a Eva, le dice, habla de una promesa y le dice, hablando con la serpiente, perdón: enemistad pondré entre ti y la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es una promesa. Es una promesa de salvación. La primera vez que se predicó el evangelio, ¿ok? Allí Dios está hablando con la mujer, la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente. Y esa simiente a la cual se refiere es Cristo. Es Cristo. Pero yo quisiera también sugerir que nosotros también hemos sido mordidos por esa serpiente. Hemos sido mordidos por el pecado. Nosotros hemos sido mordidos de muchas maneras. Muchas mordidas más fuertes que otras. Y muchos están agonizando porque el pecado los tiene agonizando. Pero hoy quiero decirte que debes mirar a Jesús para que puedas vivir. Si miras a Cristo, vas a vivir. Ahora es interesante que a la serpiente que es levantada, la gente que la miraba podía vivir, ¿verdad? Podía ser sanado. Ahora Cristo dice en Juan 3:16, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué implica eso? Si la serpiente es símbolo de Satanás, ¿cómo es que ahora Cristo dice que así como la serpiente fue levantada, ahora Cristo es levantado?
Saben, aquí está la implicación de que Cristo viniera a esta tierra. La Biblia nos dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, algo interesante. Dice allí lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El Jesús que habitaba la eternidad, que compartía la gloria con el Padre, el Jesús que recibía la adoración de los ángeles en el cielo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el libro de Filipenses que se vació, se despojó, descendió y tomó forma de hombre, forma de siervo, y murió en una cruz, hasta la muerte de cruz, dice el libro de Filipenses, que se humilló. En otras palabras, Cristo, como dice Corintios, creo que 1:21, dice 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que fuésemos gloria de Dios en él. Cristo se identificó con el pecador a tal punto de que descendió a esta tierra y se hizo hombre. ¿Y saben qué implica eso? Que Dios se arriesgó para salvarte a ti. Porque Cristo como hombre podía pecar. Y si Cristo pecaba, tú estarías perdido para siempre. Cuando Cristo se hace hombre y Él desciende a esta tierra, Dios da a su Hijo para morir por ti y por mí. Había un riesgo de que tú y yo nos perdiéramos para siempre si Cristo pecaba. Y cuando estaba antes de ir a la cruz, Jesús dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Sudaba gotas de sangre porque la presión que había sobre él era demasiado fuerte. El pecado del mundo pesaba sobre él. Y sabes una cosa, que cuando él oró, el Padre no respondió su oración. A veces tú puedes orar y decirle: Señor, dame esto, ¿por qué no me das esto? Y puedes que Dios no te responda como tú quieres. Quiero decirte que a Jesús, que era su Hijo unigénito, no le respondió su oración. Por el contrario, mientras estaba en la cruz, Cristo gritó: Abba, Father, Abba, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? En la cruz, Cristo sintió que el pecado causaría separación de él y su Padre para siempre. Cuando el Padre dio a Jesús por ti y por mí, Él arriesgó. El amor del Padre es un amor arriesgado por ti y por mí. Y yo no comprenderé nunca ese amor, porque son insondables las maneras de Dios. Pero quiero ir al cielo porque la eternidad, el amor de Dios será el estudio de todas las edades sin fin. Así es que la implicación de que Dios dio a su Hijo unigénito es que no solamente Él vino, sino es que Dios se arriesgó al dar ahí a Jesús a que venga como un ser humano con la posibilidad de caer, pero no cayó solamente porque Él te amaba y porque Él me amaba. Juan 3:16 termina con la respuesta humana: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa expresión es un llamado a todo el mundo.
no es cierto que Dios te eligió para que te pierdas. No es cierto que Dios te predestinó para perdición eterna. No es cierto que Dios te hizo para que tú fueras condenado. No. Todo aquel que cree tiene la oportunidad de recibir la vida eterna. El amor de Dios al ser manifestado en su dádiva de Cristo Jesús, hay una respuesta que Dios espera. Y se siente feo cuando tu amor es rechazado. ¿Sí? No se siente bien. La Biblia nos dice que si tú crees en Jesús y aceptas el sacrificio de Cristo, tú puedes tener vida eterna. Y Dios no quiere que tú perezcas, Dios quiere salvarte. Pero tú tienes que tomar una decisión. Cuando tú amas a alguien que no te ama de vuelta, no se siente bien. Yo recuerdo una vez, yo era estudiante en la universidad, allá en la República Dominicana, en Bonao. Y yo, antes de conocer a mi esposa, estaba en búsqueda. Y les dije ahorita, ¿verdad? Yo era un poco como exigente, ¿cierto? Y estaba conociendo a esta muchacha, salí de la universidad y fuimos con un amigo a su casa y, oye, mira, esta niña se ve bien de bien. Y yo entonces comencé a visitar a la muchacha. Y la visité y hablamos y eso. Y hubo un día que ella dijo, ok, ya he hablado mucho con ella, déjame decirle. Y bueno, yo le dije que si podemos entrar en una relación ya un poco más cercana. Ella me dijo que no. Dice, pero no sea mala, dame amore, así que dicen los dominicanos. No sea mala, dame amore. E insistí, pero nada. Y yo estaba aficiado a esa muchacha. Y un día, es una expresión dominicana, muy dominicana, aficiado. Me cansé, ya no más. Y le escribí un poema. Parece un poema de despecho. Pero el poema decía así: en la pradera juvenil femenina, adornada con diversos colores, voy volando cual sabia abejita buscando el néctar de las flores. Antes de continuar, quiero decir que su pastor en ese tiempo era mi profesor. Mi profesor él me enseñaba la materia de poesía hebrea. Y él nos había contado, Estela no está por aquí, Estela no está por aquí. Él nos había contado a nosotros cómo él conocía a Estela. Y entonces, él dijo un poema que le había dicho a Estela. Yo no sé qué pasó, pero por alguna razón, a él le funcionó, a mí no me funcionó. Por alguna razón, a mí me salió ese poema. Comienza otra vez. En la pradera juvenil femenina adornada de diversos colores, voy volando cual sabia abejita buscando el néctar de las flores. Al volar y presto buscar en la exuberante pradera, hallé una flor muy hermosa, una tarde en primavera. Sobre ella me asenté para buscar lo propuesto, pero mi linda flor cerró al percatarse de esto. Negóme ha sido su néctar y me dijo con premura: inténtalo en otras flores, ahora mismo no tengo dulzura.
Muy triste entonces quedé profundamente en mis adentros. En aquel momento pensé, fallido esta vez mi intento. Yo que había volado de lejos del aquilón a buscarlo tan deseado, sin embargo, qué decepción. Oh, mi preciosa flor, si tan solo lo intentaras, abrir tus hermosos pétalos y de tu néctar me alimentaras, la abeja más feliz yo entonces sería, y a mi colmena gozoso muy pronto regresaría. Si permanece cerrada, mucho voy a lamentar. No quisiera probar otra flor, es tu néctar que quiero tomar. Pero si aún permanece cerrada, por ti qué pena me dará, porque en la pradera juvenil femenina alguna otra flor hermosa para mí sus pétalos abrirá. Ni aún con ese poema me dio amores. Pero sí, Dios me dio una flor más hermosa, la que es mi esposa. Mírenla ahí. Debo tener cuidado con eso. Está allí, mi esposa. El amor de Dios por ti, lo entregó todo por ti. Lo que tú eres es porque Dios te ama. Respiras porque Dios ha dado a Cristo para dártelo todo en Cristo Jesús. ¿Qué más tú quieres que Dios haga por ti? Lo que debes hacer no es lo que hizo esa muchacha. Es darle una respuesta a Dios con tu vida. Dios quiere que tú le creas a Él. Dios quiere que tú aceptes ese amor. Dios quiere que tú te rindas a Él, que dediques tu vida por entero al servicio de Dios y que todo lo que tú eres se lo entregues a Él, porque en última instancia quiero decirte que eres tú el beneficiado. No hay felicidad y paz interior fuera de Cristo Jesús. El mundo no te puede dar lo que Cristo te da, y el Padre dio a Jesús porque te ama y porque te quiere salvar. ¿Será que hoy quieres decirle al Señor: Señor, yo también quiero amarte y quiero creer en ti? Quiero, Señor, creerte que tú eres capaz de ayudarme en mi vida. Eres capaz de proveer lo que necesito para ser victorioso. Eres capaz, Señor, de darme la vida eterna para yo vivir eternamente y ver en abundancia. ¿Sí, tú crees eso en esta mañana? ¿Sí lo crees? Yo te invito a que te pongas de rodilla conmigo y tengamos una oración. Padre bueno del cielo, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tu amor es más grande que lo que nosotros podemos imaginar. Pero hoy hemos estudiado que ese amor fue manifestado en la dádiva de tu Hijo Jesús. Gracias porque en Cristo Jesús tú has provisto todo lo necesario para la vida y para la piedad. Porque en Cristo Jesús nos has dado todas las cosas. Nos amaste, Señor, aun cuando éramos malos y pecadores. Y hoy, al estudiar sobre tu amor, nosotros queremos rendirnos a ese amor. Queremos creerte a ti, oh Dios. Hemos luchado con muchas cosas y hemos fallado. Pero ayúdanos, oh Padre, a aferrarnos de ti con fe. Que en las promesas de Cristo nosotros encontremos la victoria. Que hagamos nuestras esas promesas. Y oremos a ti para reclamar esas promesas de victoria y de vida. Y que tú, oh Dios, proveas significado para nuestra existencia. Gracias porque Cristo murió por nosotros, porque Él fue levantado para que todo aquel que lo vea, que lo mire. Él fue entregado como tu Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Nosotros no queremos perecer, Señor. Hay muchas personas que están aquí que tampoco quieren perecer, que tal vez aún no han entregado sus vidas a través del bautismo, no han hecho ese compromiso contigo. Pero hoy, Señor, yo te pido que puedan tomar esa decisión antes de que sea demasiado tarde.
porque nuestras vidas no están en nuestras manos. Permítenos, oh Padre, ser sensibles a tu palabra y que al acto grande de tu amor hacia nosotros podamos responder creyéndote y viviendo para ti. Gracias, Señor, por ese gran amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.